Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. No, gracias a usted por la invitación y un saludo a toda la audiencia. De hecho, el tema de la cobranza de alquileres, las estrategias o los mecanismos legales creo que han venido cambiando en el tiempo, porque recuerdo que antes era muy complicado desalojar a un inquilino moroso, pero luego aparece una serie de mecanismos que permiten incluso hasta desalojar de manera express. Bueno, sí, desde el año 1948 para adelante se empezaron a dar una cantidad de leyes que favorecían a los inquilinos, de manera tal que una vez que se hacía el arrendamiento era pero muy difícil desalojarlos. Podían dejar de pagar meses o años, le hacían el juicio de desalojo por falta de pago y hasta el momento mismo en el cual se le iba a lanzar podían pagar en ese momento y se seguían quedando mucho tiempo más. Eso cambió con el Código Civil de 1984, pero no se ha flexibilizado lo suficiente como para hacer un desalojo tan rápido. Hay lo que se llama el desalojo notarial, que es un desalojo express, pero tiene que estar previamente establecido en el contrato y el trámite ante el notario es relativamente fácil, en 10 días más o menos está terminado. El problema es que el notario no tiene jus imperium, es decir, no tiene capacidad para hacer el lanzamiento. Y por lo tanto se pasa a quien sí lo tiene, que es el juez. Y ahí en el Poder Judicial es donde se entrampa otra vez. Wow. Doctor, ¿cómo está? Buen día, doctor Bazán. Buenos días. Y la verdad es que esto lo pasan seguramente muchas personas que tienen su casita, que alquilan sus inmuebles. En todo caso, ¿qué debo tener en cuenta antes de alquilar mi propiedad? Bueno, hay que tener en cuenta cosas prácticas. Primera pregunta, ¿en qué momento el arrendador es fuerte? ¿Y en qué momento el arrendatario es fuerte? Tan fuerte que si dice no pago, entonces no sabemos qué hacer para que pague. El arrendador es fuerte en el momento en el cual se realiza el contrato y entonces allí tiene que establecer todas las condiciones y todas las cláusulas que sean necesarias para permitir, 1, la rápida ejecución en caso de que no pague. 2, la rápida ejecución en caso que, vencido el contrato, no se quiera ir. Y 3, las garantías necesarias para que el inmueble sea devuelto en las mismas condiciones en las cuales se arrendó, salvo el desgaste natural de las cosas. Entonces, el arrendador, si quiere arrendar, tiene que hacer un contrato bien hecho. De lo contrario, en todas las armas quedan para el arrendatario. Y el arrendatario... Necesito asesoría legal en todo caso, doctor. Sí, por supuesto, asesoría legal, porque esto es como la medicina. ¿Qué hacemos cuando estamos enfermos? Vamos al médico, pero es mejor ir preventivamente para que no nos pase nada. Igual que en el caso de los contratos. En el momento de la elaboración, antes de que pase algo, es que hay que prever todas estas circunstancias. Hay una cláusula que se llama la cláusula de allanamiento previo. Y eso significa que antes de ir al Poder Judicial, ya en el contrato se estableció que el arrendatario acepta que pueda ser desalojado. De todas maneras, eso va a ir al Poder Judicial, de todas maneras se va a entrampar. Igual, como les dije, la cláusula de desalojo notarial, que es muchísimo más rápido todavía. Entonces, desde que uno hace el contrato, es recomendable que estas dos cláusulas, tanto la de desalojo notarial como la de allanamiento, estén, digamos, descritas en el contrato inicial para acelerar el proceso legal. Sin embargo, siempre vamos a tener este cuello de botella en el juzgado. Sí, siempre va a haber ese cuello de botella por interpretación de parte de los señores jueces. Entonces es necesario que se haga una difusión amplia sobre las bondades de este tipo de desalojo, sea por el allanamiento o sea por el desalojo notarial, para que los jueces no entiendan que se trata de un juicio nuevo. Porque le dan el trámite de un juicio nuevo. Pero pareciera increíble que esto se entrampe simplemente por una mala comprensión de lo que significan estas cláusulas. Bueno, hay que hacer didáctica, hay que enseñar a las personas a poder entender y también a los jueces a que colaboren en estos casos. De acuerdo con la ley, se señala que, hecho la comprobación por parte del notario, se envían las copias certificadas de todo el expediente al juez y el juez ordena inmediatamente el desalojo. Y contra el desalojo no procede ningún tipo de oposición ni ningún tipo de articulación. Es decir,
decir ningún medio de defensa, ninguna tinterillada. ¿Sí? Pero cuando va a manos del juez, el juez lo que dice es Constitución, derecho de defensa, hay que dejarlo que se defienda. Constitución, debido proceso, hay que dejar que haya el debido proceso. Y entonces ahí empiezan las demoras que pueden demorar, sabe Dios cuánto, ¿no? He conocido casos en los cuales han demorado 3 años para recién después de eso poder hacer el lanzamiento. Wow, increíble. Claro, doctor, vamos a recibir algunos mensajes, ya nos están escribiendo, enviando mensajitos también. Recuerden nuestras líneas de comunicación, 942-593-607 es el WhatsApp, y al WhatsApp justamente nos ha enviado un mensaje Demetrio. ¿Cómo estás? A ver, lo vamos a escuchar. Buenos días. El tema también solamente va por el alquiler de un inmueble, de un departamento, sí. O también por... No estamos escuchando muy bien desde acá el audio, si nos pueden ayudar un poquito. El tema también solamente va por el alquiler de un inmueble, de un departamento, o también por una cochera también. A ver si explican con mayor detalle. Con mucho gusto. Existe dentro del desalojo notarial existe una cláusula que se llama el FUA. El FUA solamente funciona para viviendas, solamente para viviendas. Y el desalojo notarial, en forma general, comprende tanto viviendas como departamentos, como establecimientos comerciales, inclusive fábricas y estacionamientos. Así que se puede hacer por todo. El único requisito es que se haga por escritura pública. La diferencia es que con el FUA es que no se hace por escritura pública, simplemente se legalizan las firmas, pero solamente sirve para viviendas. Entonces, además de estar incluido en la redacción del contrato, debe elevarse a escritura pública. Sí, de todas maneras. Vamos a recibir a Diego, nos está llamando desde Miraflores. Hola Diego, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Quisiera hacer una consulta al doctor. Es de que si una vez yo elevo este contrato a escritura pública, el desalojo va por un lado, y si es que yo puedo, digamos, si me debe meses de renta, llevar esa escritura pública como título ejecutivo por otro proceso, ¿no? No sé si eso podría darse. Sí, por supuesto. Son dos cosas distintas. Una cosa es el cobro de lo que me debe. Y entonces eso va en vías de juicio ejecutivo, embargo, remate y finalmente cobrar lo que estaba pendiente de pago. Y otra cosa es la desocupación del inmueble, es decir, el desalojo. Entonces eso corre cada uno por una cuerda separada y se tiene que manejar así, separadamente también. Muy importante, amigos, solamente recapitulando lo que nos viene contando nuestro invitado el día de hoy, es que para poder evitar ese tipo de problemas, todo parte desde hacer un buen contrato y que tienes que ser asesorado por un profesional abogado que esté debidamente también registrado. Así, por supuesto. Muy importante. Y que dentro de este contrato debe estar contenido todas las condiciones que el que va a arrendar requiera, pero además incluir esta cláusula de allanamiento y la cláusula de desalojo notarial. Sí, puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Sí. Ok, con esta información acompáñanos, doctora, a nuestra primera pausa. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos para seguir hablando sobre qué hacer legalmente si alquilas tu departamento o tu inmueble y tu inquilino no paga, pero tampoco se va. Ahora, para seguimos hablando de este tema que es tan complejo, tan complicado y tan tedioso muchas veces, porque ¿qué hacer legalmente si alquilaste tu departamento o tal vez una habitación y el inquilino no paga y tampoco se va? Está con nosotros el doctor César Bazán Naveda, quien es notario de Lima y también ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y también decano del Colegio de Notarios, que también quería comentarlo para que ustedes sepan que están hablando con un excelente especialista que puede orientarlos muy bien. Nos han llegado ya consultas a nuestro chat de WhatsApp. Hugo dice: yo alquilé a extranjeros y hacer contrato privado, con una hoja simple al parecer, pasaron 6 meses sin pagar y no se querían retirar. Tuvimos que sacarlos por la fuerza. La pregunta es, ¿usar la fuerza, cambiar de chapa, ingresar a la fuerza a la casa y sacarles sus cosas a la calle, es una falta o delito?
Muchas gracias. Bueno, eso es darle armas al enemigo. En realidad eso es un delito, porque lo que se cede en el momento del arrendamiento es la posesión del inmueble. Yo te doy la posesión de un inmueble a fin de que me pagues a cambio una merced conductiva, una renta. Y entonces tiene la posesión. Y hay acciones civiles y acciones penales que protegen la posesión. En este caso, por más propietario que sea, si ha hecho un desalojo a la fuerza, a la mala, entonces ha cometido el delito de usurpación, tal vez el delito de daños, y hasta podrían denunciarlo por delito de apropiación ilícita o de robo si algo faltara o le requirieron para devolver y no devolvieron. Pero él, tal vez su pregunta va en el sentido, perdón Noemí, en que él menciona que el contrato ha sido privado una hoja simple, tal vez entre él eso es suficientemente válido como contrato. Okay. El Código Civil señala que el contrato de arrendamiento es un contrato consensual, es decir, acuerdo entre las partes. Y entre caballeros, por supuesto, la palabra es suficiente. Pero ¿cuántos caballeros hay? ¿No? Entonces hay que hacerlo por contrato, pero lo han hecho por un contrato privado. Y entonces ese contrato privado ya señala la existencia de la entrega de la posesión al arrendatario. Con eso es suficiente, por más privado que sea. Protege al arrendatario, pero no protege al arrendador. A ver, Cristian nos escribe desde Cajamarca, dice: yo he alquilado un local comercial y mi inquilino me paga la mitad de lo acordado en los últimos 4 meses y el contrato estipula que con 2 meses de retraso se realizaría el desalojo. Quisiera saber qué hacer si mi inquilino ha cambiado la cerradura de la puerta sin previo aviso. Ya. El pago parcial no importa el pago. Es decir, todavía existe la deuda y como existe la deuda y ya pasaron 4 meses, entonces pueden iniciar el juicio de desalojo por falta de pago. Así que por ese lado no hay problema. En cuanto al cambio de chapa, bueno, sí han podido hacerlo porque, como dije, se ha cedido la posesión. Y si se ha cedido la posesión, el arrendatario tiene el derecho de cuidar que en el ingreso no haya alguien que tenga otra llave adicional y entonces cambia la chapa y tiene la obligación de entregar las llaves y la chapa que sacó en el momento en que desaloje el inmueble. Por esas 3 consultas, tal vez, no sé, puedo inferir que de repente algunas personas creen que desalojar es simplemente, bueno, yo voy y saco tus cosas, pero el desalojo es un proceso. ¿Podríamos explicar brevemente cómo es un proceso de desalojo? Sí, bueno, al principio era la ley de la selva. El más fuerte ganaba la pelea, entonces no te quieres ir, te agarro a golpes y te boto. ¿Sí? Pero existe el Estado y por lo tanto nadie tiene el derecho de ejercer justicia por mano propia. Para eso existe el Poder Judicial y entonces si nosotros queremos hacer que alguien cumpla algo, el poder coercitivo está en el Estado y dentro del Estado en los jueces. Hay que iniciar las acciones civiles o penales que correspondan para lograr que el juez sea el que ordene, en este caso el desalojo o el pago. Y entonces la policía nos ayudará para hacer el desalojo correspondiente o se embargarán y se le quitarán los bienes al deudor para proceder al remate siguiente. Pero la orden, la fuerza, la ordena el juez. Entonces, solamente recapitulando, yo hice un contrato, dentro del contrato he incluido la cláusula del desalojo notarial. Esto ya pasa al juzgado y el juez ordena el desalojo con apoyo de la policía. Claro, ejecuta el desalojo porque el desalojo ya está comprobado y está declarado por el notario. Lo único que falta es la ejecución. Como dije, nadie puede ejercer justicia por mano propia. Quien tiene que ordenar es el juez. Entonces, el juez, teniendo ya todos los elementos, lo que hace es ejecutar. Doctor, tenemos algunas consultas que nos llegan al chat del YouTube. Dice, ¿qué sucede si el inquilino tiene más de 10 años y no se firmó contrato de alquiler? Bueno, el contrato de alquiler no tiene que ser, como dije, escrito, puede ser verbal. Y entonces puede estar 30 años, 50 años o 80 años. ¿No? Y eso no cambia la situación de que es un inquilino. Hay algunos que creen que porque tienen más de 10 años pueden ganar la propiedad por prescripción. Eso no existe, esa posibilidad no existe, porque la prescripción adquisitiva de dominio requiere de 2 elementos. Un elemento objetivo, la posesión pacífica, pública e ininterrumpida por más de 10 años. Y un elemento subjetivo, que es tener la posesión
sintiéndose dueño, en calidad de dueño, porque hay algo que lo hace pensar que es dueño. Y aquel que ha alquilado está reconociendo a otro como dueño. Por lo tanto, no puede ganar por prescripción adquisitiva. Claro. Tenemos aquí otra consulta. Dice, buenos días, ¿cuánto tiempo demora un juicio? Es la pregunta del millón. Sí, mire, antes, y cuando digo antes, el tiempo que yo ejercía como abogado, ahora no lo puedo hacer, estoy hablando de los años 80, un juicio de desalojo demoraba un año y medio, 2 años, y decíamos qué bárbaro, cómo ha demorado este juicio. Se modificó el Código Procesal para hacerlo más rápido, ahora dura 3 o 4 años. Pero se supone que era para hacerlo más rápido. Sí, pues lo hacen al revés. Copiar modelos extranjeros hacen que nos apartemos de nuestra realidad, y al apartarnos de nuestra realidad, entonces las cosas se empeoran. Y José, hay una pregunta que podría complementar a esto. ¿De qué depende, en todo caso, que se facilite el proceso? De la diligencia de las partes. En realidad, el interesado es el que tiene que moverse rápido, porque si yo tengo que desalojar a una persona, inicio el juicio mañana mismo. Pero si pasa un año, entonces recién empezarán a correr los plazos cuando yo empiece a moverme. Entonces hay que moverse rápidamente. Pero recuerden lo que dije al principio. ¿En qué momento el arrendador es fuerte? En el momento de contratar. Entonces ahí asegúrense de poner todas las cláusulas que permitan una recuperación rápida del inmueble. Aquí consultan, ¿es factible hacer un contrato de sociedad para un local comercial donde se especifique que ambos tienen posesión del local y que pueden desocupar? No entiendo la palabra de sociedad, pero me parece que socios en un local comercial. Me parece que se refieren a que entre 2 personas van a alquilar un local. De repente la mitad lo va a usar uno para una sandwichería y el otro para un bazar. No lo sé, pero entre 2 han alquilado. Entonces son coinquilinos, no son cosas separadas. Si han hecho el contrato en un solo contrato y los 2, cómo se repartan internamente, eso es de tema de ellos. Es como cuando yo alquilo con mi esposa y nuestros hijos van a estar en una habitación, ¿no? Nuestros animales van a estar en otra habitación y de repente nos peleamos y cada uno duerme en una habitación distinta. Sí, pero esa es nuestra distribución interna. Nosotros respondemos como uno solo frente al arrendador. Okay. Hay una pregunta de José, así rapidito, doctor, dice, entonces, ¿el arrendador propietario siempre pierde? Si no hace bien el contrato, pues siempre pierde. Es como aquel que presta dinero. Si no toma sus garantías al momento de prestar el dinero, lo más probable es que lo pierda. Entonces, tomen las seguridades necesarias al momento de contratar. ¿Es indistinto si el inquilino es de otra nacionalidad? No, para nada. La Constitución señala que todos los contratos establecidos dentro del Perú sobre bienes en el Perú se rigen por la ley peruana, salvo las excepciones que señala expresamente la Constitución y el Código Civil. Así que puedo contratar con un peruano, puedo contratar con un extranjero. Ahora, si contrato con un extranjero que solamente está de paso, que ha venido por turismo y la alquilo por 10 o 15 días, es más fácil porque lo normal sería que se va a regresar a su país, no se va a quedar. Claro. Y va a tener que devolver el inmueble en algún momento. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos la claridad de en entender temas tan complicados como tiene que ver cuando hay conflictos legales. Sin embargo, me quedo con esta información que me parece que es muy importante. Si bien tenemos estos mecanismos legales para hacer un buen contrato que proteja al propietario del inmueble, tenemos un cuello de botella en el juzgado y al parecer por una mala interpretación de lo que significan estas estrategias. Sí, hay malas interpretaciones y malos acuerdos que toma la Corte Suprema. Por ejemplo, el Código Civil de 1936 establecía que si se vencía el contrato y el inquilino se seguía quedando, tenía que seguir pagando por todo el tiempo que se quede hasta que sea desalojado. El Código Civil de 1984 repite más o menos la misma fórmula. Sin embargo, un plenario de la Corte Suprema establece que si se venció el contrato y no se va, se convirtió en precario, entonces vive y no paga. Ni paga, ni devuelve. Y encima no hay derecho para cobrarle. Me parece una interpretación totalmente absurda. Bien, muchísimas gracias nuevamente al doctor César Bazán Naveda, notario de Lima.